No, me gustaría saber qué opinan, cómo hay que medir lo que ha sido esta mitad de periodo, porque de verdad que ha tenido, bueno, circunstancias bien diferentes a las, o por lo menos a las imaginables, a las previsibles, ¿no? Se puede exigir consolidación ya, que se le debería estar exigiendo a cualquier otro gobierno después de ya alcanzar medio término. Recién va a empezar todo ahora. Bueno, los escucho. Vamos a tener incluso una entrevista telefónica con el analista político Heber Gato, abogado además y escritor, pero me gustaría una vuelta de panel para ver por dónde va cada uno. Mirá, te está cediendo la palabra, dale. Mirá, me están cediendo la palabra. Rubianes hizo el gesto, Rubianes hizo el gesto de comience usted. Porque está acostumbrado a jugar a hacerse el talón en el truco. Ah, vos querés hacer retruco, dale. Sí. Qué compromiso. No. Pero él te sale con el vale 4 igual. ¿Cómo es la consulta? ¿Cómo es evaluación de la consulta? Si vos lo tenés todo anotado. Una primera ahí. reflexión. Dale. Tengo 1, 2, 3. Dale, todo en 3 planos viene hoy. Tengo 3 planos, Dale. tengo 3 planos. Tengo 3 planos, porque para hacer una evaluación global, uno podría decir, bueno, bien, mal, regular, yo qué sé, global, porque después tenés que empezar a bajar. ¿Tenés una global para decirme? No quiero hacerla. No quiero hacerla global. La global es bien. Mía es bien. Ni muy bien, ni mal, ni regular. Creo que bien, pero voy a fundamentar un poquito por qué creo que bien. Y tengo 3 planos. Qué pesadilla. Tengo 3 planos. Uno. Dale. No, porque yo dividí en temas sociales, económicos y políticos. Me parece que uno tiene que hacer un análisis. Me encanta. Vamos a discriminarlos, pero permitime. Con eso me quedo, no dije nada. Vas a volver a tener la palabra, pero vamos a arrancar con una general, si es que pueden. Vos arreglaste un bien. Sí, pero Rubianes. Rubianes no cuenta. ¿Quién modera acá? Está, ok. Fer, una general. Después discriminamos, digamos, las materias. Bien, y creo que va a terminar mejor. Creo que estamos entrando en la fase 2. Rubianes. Poniéndome en una general primero. Claro oscuro. Claro oscuro. Bien en algunos planos, mal en otros. Pero una general. Por eso. Claro oscuro. Pandemia, liderazgo, primera etapa correcto. Economía viene bien para los Maya Oro y mal para los trabajadores. Y no sabemos los próximos 2 años qué va a pasar. Pero... Inseguridad, que era... Cantó victoria antes de que terminara el partido. Yo comparto que correcto en algunos planos y con muchos desafíos en otros. Bien. Bueno, ahora sí podemos empezar a bajar un poquito si quieren. Yo no sé si está pronta la telefónica. No, todavía no. Bueno, perfecto. Profundicemos. Bueno, profundicemos. Yo creo que en el plano social uno puede involucrar, social, sanitario en este caso, el manejo de la pandemia, creo que fue muy exitoso. Muy exitoso, creo que fue exitoso, pero además con parámetros mundiales creo que fue exitoso. ¿Se pueden encontrar fallas? Y bueno, sí, se podrán encontrar fallas en el manejo de la pandemia. Pero digamos, es una materia que se salvó con creces. Pero yo creo que se salvó con muy buena nota, con reconocimiento internacional y con reconocimiento local, tan así que hasta Rubianes lo reconoció. Lo cual es muchísimo. Lo cual es muchísimo. Después tengo... yo creo que la pandemia tiene 3 fases. No, esperá. La primera con un liderazgo y acierto claro pero si tuvieras del que resumir manejo de la pandemia... Una segunda, nos llevamos 1.500, 2.000 muertos de más que podían haber sido evitados. Si se habían tomado las medidas en abril del GACH. Y en la tercera, con la vacunación completa, que fue exitosa. Bueno, pero la vacunación también fue decisión del gobierno en el manejo de la pandemia. Y por no esperar el resultado, nos comimos 1.500 o 2.000 muertos en abril y mayo, que no tiene que haber ocurrido. Ahí está, divino. Seguramente si le hubiéramos pedido ayuda a Alberto Fernández, nos hubiera ido mejor. Al GACH. Espere, que usted habló y yo no le interrumpí. Espere un poquito. Segundo, si hubiéramos tenido cuarentena obligatoria. O segundo, si estaríamos esperando los respiradores de Daniel Martínez. Yo qué sé. Claro, sí, seguro. Y si mi tía tuviera rueditas, sería mi tío. Un carrito. Mi tío sería si mi tía tuviera testículos. Un biombo. O sea que lo contrafáctico acá no corre. Lo fáctico es lo que sucedió. Y lo que sucedió es ejemplo casi que a nivel del mundo y estamos a primer nivel. O sea que manejo de la pandemia salvado con nota. Políticas sociales. Políticas sociales para soportar dentro del capítulo sociedad, ¿no? Políticas sociales para
sobrellevar una situación crítica. Se gastaron 1.500 millones de dólares en políticas sociales. ¿Fue todo lo suficiente? ¿No fue todo lo suficiente? ¿Alcanzó? ¿No alcanzó? Discutible, discutible. Lo cierto es que se destinó una enorme cantidad de recursos, no se dejó o no se trató de no dejar a nadie a pie. O sea que, digamos que políticas sociales, nota. Y después muchos aspectos de la LUC, yo creo que son dentro de políticas sociales, que se auguraban como catástrofes. Iba a haber desalojos express, la gente iba a quedar en la calle, iban a pasar un montón de cosas, iban a privatizar la educación, iban a, qué sé yo, todo iba a pasar. No pasó nada. No pasó nada, hay más libertad, el que quiera alquilar por un lado, el que quiera alquilar por el otro. Antel no se fundió, ganó con la portabilidad numérica. Es decir, No. creo que No es eso cierto. también, desde el punto de vista social, tenemos más libertad, tenemos más beneficios, tenemos más opciones. O sea, dentro del capítulo sociedad, yo creo que... Tenemos más ollas populares. Yo creo que... Sí, pará un poquito, que las contaba, Sí, sí. las salí a contarla después. No, me decís. no. Salí a contarla después. No me vengas con el relato, porque me No cansa te doy el relato. Yo te estoy dando datos, no relato. Y yo te doy Son datos, No, yo te vos doy das datos. datos, vos das relato, No, vos no. das relato. Vení con el Yo te lloriqueo de doy vuelta. datos. El lloriqueo de vuelta de las ollas populares. Bajó el Pará un porcentaje poquito. de compra de Pará un poquito. de la gente, lo Punto dicen dos, los punto empresarios. 2, así me rebatís Eso todo es de una cierto. sola vez. Economía, acá te puedo dar la razón en una parte. ¿Se gobernó para Mayagüero y no para la gente? No, eso no, eso es disparate. ¿Hubo pérdida de salario? Sí, hubo pérdida de salario. Sí, creo que ahí sí. Pero economía, hablamos de reducción del déficit fiscal, muy importante reducción del déficit fiscal, a la mitad prácticamente de lo que trajo, de lo que heredó este gobierno del gobierno anterior, del gobierno de Vázquez. Control de la inflación, cuando la inflación se disparó en el mundo, en Uruguay estamos dentro del rango, 9 y pico, pasado un poquito, pero con 1 y pico, 2%. No se pusieron nuevos impuestos. Dentro de esta situación crítica, no se pusieron nuevos impuestos, que era un compromiso preelectoral. Se hicieron acciones con respecto a la inserción internacional, que era otro compromiso, que eso tiene que ver con la economía, ¿no? Intento de mejora de acceso a los mercados. Y después en el plano político, yo creo que se aprobaron el presupuesto, la LUC, se mantuvo cohesionada a la coalición 2 años y medio después de todo lo que pasó. ¿Pese a Cabildo Abierto? Creo que desde el punto de vista... No, Cabildo Abierto está dentro de la coalición y votó las principales cosas, las votó. Después tiene su perfilismo, pero eso es de Bueno, cajón. dice que no va a votar bueno, pero habrá la que- reforma de seguridad Previsional, social. pero habrá que ver qué negocian después y a dónde llegan. Hasta ahora, 2 años y medio, la coalición políticamente ha funcionado en forma cohesionada. O sea, Bien. sociedad, economía y política, yo tengo aspectos positivos. Y termino con esto porque ¿Hay algo es lo negativo? malo. Ah. Es lo Ah, malo, a la ver, pérdida lo de salario, de salario real, la pérdida de salario Sí, la real, inflación. que es real. Pero La ahí inflación, también la inflación tampoco responde a gestión o políticas puntualmente del Estado. la inflación, que también Como es impactos. real, el 60% dicho por el SED de la inflación es importada, pero de todas maneras se podían hacer Había un cosas para margen, mejorarla. sí, como impacto. Los asentamientos, hay 200.000 personas viviendo en asentamientos, no nacieron hoy, ¿no? Ya venían de antes, pero este gobierno se había comprometido, incluso hubo anuncios formales y hasta ahora no se ha visto nada, es un gran debe de la política de este gobierno. Y el último tema, que creo que es a futuro, pero le falta velocidad, para mi gusto, las grandes reformas que tiene que encarar este gobierno, que son BPS y reforma de la educación. Bien. Antes de seguir, si me permiten, tengo a Gato en este momento en línea, analista político, al que le damos la bienvenida y le agradecemos por este rato. Con mucho gusto, encantado de estar aquí nuevamente. Bueno, no sé Y a si la- venía escuchando justamente a la intervención del panelista Marguerite recién, en un Sí. análisis de las fortalezas, digamos, y las debilidades de esta primera mitad de gestión, ¿no? Yo diría que en líneas generales coincido con Marguerite. Un gobierno que atraviesa la mitad de su gestión, normalmente fuera de lo que es la adhesión inicial que casi todos los presidentes tienen, y los gobiernos por consiguiente también, a medida que va transcurriendo el tiempo, la curva se va allatando y al final se produce una suerte de hoyo que significa la pérdida de
de adhesión al gobierno y luego la remonta al final de su periodo. Sin embargo, este gobierno mantiene índices de adhesión muy interesantes, alrededor del 50%, lo cual es bastante singular, especialmente en América Latina, donde los gobiernos suelen arrancar con porcentajes, como decía, favorables, pero rápidamente se derrumban. Sí. De manera que este gobierno, con luces y con sombras, es una obra humana, y como toda obra humana no es perfecta, yo diría que llegó al gobierno en una situación difícil. No nos olvidemos que en el 20 Uruguay atravesaba dificultades económicas ciertas, había perdido muchos puestos de trabajo, no era buena la situación productiva del país, y sin embargo, y con una inesperada pandemia como tuvo, y luego de ella una guerra también inesperada en el exterior que trastocó la economía mundial, el gobierno logró sobrellevarla bastante airosamente. Actualmente vivimos un periodo de crecimiento económico importante. Las últimas noticias de este mes están indicando de que se estaría controlando la inflación, lo cual no es menor, ¿verdad? En un mundo inflacionario, que un país pequeño en América Latina logre controlarla, es un dato relevante y que habla muy bien del gobierno. Naturalmente que faltan muchas cosas para hacer en este país. Ahora nos enfrentamos a dos desafíos que me parece, Victoria, que son absolutamente decisivos para el futuro, no ya del partido en el gobierno, absolutamente decisivos para el futuro del Uruguay. Por un lado, la reforma de la seguridad social, muy importante porque el país no puede seguir auxiliando a las jubilaciones y pensiones con el 10 o el 11 del Producto Bruto Interno. Es una cifra absolutamente inusual en cualquier país del mundo y que daña seriamente cualquier plan de crecimiento económico. Pero más importante que eso, mucho más importante, es la reforma educativa. El país arrastra desde hace 14 años una caída incesante en sus índices de aprendizaje, ¿verdad? Las pruebas PISA, pruebas internacionales, absolutamente neutras desde el punto de vista ideológico, están demostrando que los uruguayos no aprendemos, y no solo no aprendemos, sino que paulatinamente nos vamos desculturizando. Secundaria tiene un índice de deserción absolutamente alarmantes. Primaria no está un poco mejor, pero no bien en absoluto. Y en esas circunstancias, hace 14 años que arrastramos esta situación. No nos olvidemos que la reforma de la educación posterior a la derrama del 2008 es la que ahora estamos viviendo. Y sin embargo, todos los índices de ella son negativos para el país. Bueno, habrá que ver si esta reforma propuesta es la reforma que se necesita también. No lo vamos a saber ni hoy ni mañana, ni... No, seguramente que no. En materia social, las ciencias sociales son ciencias muy inexactas, muy complejas. Es mucho más fácil predecir un acontecimiento físico que predecir un acontecimiento social. Yo creo que la reforma, me da la impresión, no soy técnico en la materia, que está bien orientada, procura ir gradualmente mejorando los índices de educación, puede tener errores, tiene una oposición desgraciadamente cerrada por parte de los sindicatos, probablemente no tan cerrada por parte del conjunto del profesorado, pero de parte de los sindicatos una oposición muy fuerte. No son las mejores condiciones, sin duda, para producir una reforma, pero son las que tenemos en el país. El país en ese aspecto está muy dividido, es una división ideológica. Bueno, sí. ¿Qué me dice de la famosa grieta? Bueno, ¿Se ha consolidado, profundizado en esta primera mitad de gobierno? Justo de eso iba a hablar.
No tenemos una grieta como tiene la Argentina, o como tiene Brasil, o como tienen muchos países de América Latina. América Latina es un buen espejo para nosotros porque naturalmente somos parte de ella. Y volviendo un segundo a la pregunta anterior, Uruguay está mucho mejor que casi todos, por no decir todos los países de América del Sur y América Central. En cuanto a la grieta, yo te diría, Victoria, que no hay una grieta. Lo que hay es un tajo que se va profundizando. Ahí el país está dividido desde el punto de vista político y en cierto modo desde el punto de vista doctrinario en dos grandes visiones, una visión de la coalición frentista y la otra de la coalición que gobierna, la coalición democrática o multicultural o multicolorida, como se la quiera llamar, no tiene un nombre específico y es una característica curiosa. Tampoco tiene la coalición de gobierno una organización que le permita funcionar como funciona el Frente Amplio, que tiene una cohesión interior mucho mayor, pero aún así con una organización piramidal donde el presidente de la República es el que mantiene las conversaciones y por consiguiente la cohesión de la coalición, yo diría que funciona bastante bien. Hay disidencias, hay necesidad de los partidos integrantes de mostrar cada uno de ellos sus características, pero en las grandes cosas ha funcionado bien. Y cuando hablo de las grandes cosas me refiero, por ejemplo, a la LUC, ¿verdad? La LUC fue, aún cuando se ganó con un porcentaje pequeño y con una oposición que mostró que es robusta en el país, eso no se puede olvidar, son las condiciones políticas en las cuales funciona el Uruguay. Aún así fue una victoria importante, donde se adelantó además gran parte de la reforma educativa. Hay que tener eso en cuenta, ¿verdad? La LUC significó un avance en materia educativa que abrió el camino para las posteriores reformas. Yo no sé si el año que viene y en lo que queda de gobierno en estos 2 años y pico se logrará, concretar ambas reformas. Tengo la impresión de que la reforma educativa el gobierno está absolutamente decidido a llevarla adelante pese a la oposición cerrada de los gremios y la oposición del frentismo contraria a la reforma. Pero aún así creo que la va a llevar adelante y eso, como decía antes, me parece el logro básico para el Uruguay. Victoria, el Uruguay depende de que tengamos ciudadanos aptos para desafiar un futuro que, como todo futuro, es complejo, ¿verdad? El mundo cambia a una velocidad de vértigo y tenemos que tener una ciudadanía preparada para adaptarse a esa transición rápida que sufren todas las naciones del mundo. Nosotros tenemos una visión un poco aldeana, un poco estatuista de la forma de conducirnos, que no se condice con los desafíos del mundo que viene. Por consiguiente, la reforma educativa es vital para afrontar los desafíos de ese mundo, pero es vital para muchos otros aspectos de la realidad uruguaya. Por ejemplo, la seguridad. El delito se puede, claro. Sí. se puede detener el delito con represión. Está probado en el mundo que no es así, ¿verdad? La delincuencia es también un fenómeno cultural. El hecho de que tenga un signo de menos adelante no significa que no sea también un fenómeno cultural. Los fenómenos culturales pueden ser positivos y negativos. La única forma que tenemos profunda, verdadera, real y efectiva de atacar la delincuencia es educando. Y educando bien, educando para afrontar los desafíos que el país tiene por delante. Yo sé, se dice... Sí, perdón, Victoria, dígame. No, simplemente le iba a agradecer. No, con muchísimo gusto. Termino diciendo una cosa muy pequeña. Creo que tenemos que, de alguna manera tener una actitud positiva frente a la necesidad de cambiar el país. No podemos seguir aferrados
al país del pasado. Ese es el desafío fundamental y en eso la educación es absolutamente central. Muy bien. Gato, muchísimas gracias por su tiempo, de verdad. Al contrario, Victoria, a las Muchas órdenes gracias. siempre. Chao. Bien, no sé quién comparte o alguna parte de lo que planteaba Gato, sé que está alineado un poco con lo que decía Fernando. Claro que querer ver al país y al cambio con buenos ojos también depende de mucho cómo la están pasando hoy los uruguayos, ¿no? O sea, porque Claro. si estás peor que antes, obviamente la resistencia a querer cambiar o abrazar este cambio propuesto te va a costar mucho más. Y acá es donde los debes o los puntos flojos de la gestión de este primer mitad de mandato, bueno, no está corriendo a favor de querer ver ese nuevo Uruguay, ¿no? A ver, Rubianes. Yo quiero decir tres cosas. Sintetizar brevemente lo de la pandemia, mi visión de la pandemia para que quede claro cómo es. Ya es un tema terminado, laudado, si bien tiene cola la pandemia, pero es laudado. Primer fase 2020, liderazgo del gobierno, gran apoyo de la gente al comportamiento, infraestructura científica y sanitaria heredada que permitió dar una respuesta muy importante. Primera fase. Primer semestre del 2021... Falso, anoto. Falso. Primer Te dejo, semestre, pero falso. primer semestre del 2021... Hubo que construir CTI nuevo, falso. Primer semestre del 2021, el gobierno, y en la primera fase, una gran iniciativa, lo del apoyo del GACH. Que en el segundo periodo, el primer semestre del 2021, no le dio pelota. Todos sabemos que blindar abril no se lo blindó como lo pidió el GACH. De hecho, a fin del primer semestre termina disolviéndose y hubo pedidos concretos que determinaron resultados de contagio y de mortalidad inadecuados. Tercer periodo, que es el segundo semestre, y en el primero ocurrió la primera ola, en el primer semestre, después ocurrió la segunda ola, y la segunda ola vacunados, y con otra variante, la respuesta fue que no tuvo demasiadas consecuencias, más que un alto contagio, pero sin consecuencias mortales. Eso es con respecto a la pandemia. Con respecto a la economía, nunca hubo un viento de cola tan importante a la economía con los commodities como ocurrió en estos meses, salvo en el primer periodo del gobierno del Frente. 10 años. Los resultados... Viento de cola, 10 años tuviste. Los resultados de aquel viento de cola, el crecimiento del salario simultáneo al crecimiento del PBI. Los resultados de este viento de cola es, el PBI aumenta 4, 5, 4 y pico por ciento, no sé cuánto, y sigue aumentando, los salarios pierden. Esa es la foto de la economía. Más clara que esa imagen no hay, y lo conoce la gente, en la cotidiana. El tercer elemento del punto de vista político es una novedad. Muchos pensábamos que la coalición no iba a poder sostenerse. Tiene una característica muy particular y eso se confunde valoración del gobierno con valoración de la persona presidente, que los resultados de las encuestas muestran diferencias en torno a eso. Sin duda, Lacalle ganó un protagonismo y es un gobierno presidencialista al máximo, con un protagonismo presidencial muy fuerte que le permitió cohesión, ¿no? A pesar de que no funciona demasiado articulado desde el punto de vista institucional, como bien decía Gato. Pero la pregunta, el desafío que tiene es cómo bancar otra situación sin ese personaje con capacidad de cohesión al interior de la coalición que logró Lacalle. Por lo tanto, Lacalle Pou. Por lo tanto, queda un gran signo de interrogación qué va a pasar en el futuro con torno a los liderazgos. Me gustaría internos. escuchar otras opiniones, a ver, porque acá hubo de verdad miradas muy diferentes, ¿no? En estas primeras dos, la de Fernando y la de Rubianes. ¿Dónde te ubicás, Verónica? Bueno, yo creo que hay aspectos que decía Fernando que comparto. Si uno hace un balance general de lo que fue el manejo de la pandemia, creo que es positivo, pero sin duda que la pandemia tuvo algunos momentos. Yo a este gobierno le reconozco, o me parece que es un diferencial, la capacidad de reacción que tiene. Creo que, por ejemplo, el tema de las vacunas fue un tema importante, ese giro, ¿no? Primero se había apostado a un mecanismo que se vio que no funcionaba, una rápida reacción no es por ahí, y creo que por allí está parte de también la explicación que usted daba, ¿no? Hay un presidente de la República que si bien, es muy presidencialista, también es muy ejecutivo, y entonces eso es una ventaja de poder decir, bueno,
reaccionamos. Esto no nos está saliendo bien, reaccionamos. Yo tuve mis discrepancias respecto a ese manejo de las perillas. Creo que sin haber ido a una cuarentena obligatoria hubo momentos en los que se podría haber generado un ambiente de mayores restricciones, que eso implicaba, sí, mayor erogación económica. ¿Y hoy cómo imaginas que sería la realidad entonces? Bueno, creo que no hubiese, a la luz de lo que después terminó pasando y del efecto de las vacunas, no hubiese cambiado tanto aquel balance económico si se hubiese sido un poquito más solidario o más generoso con determinados sectores, que creo que son los mismos que hoy la siguen corriendo de atrás. ¿En qué tengo discrepancias? En el tema económico. Creo que en el tema económico se podría haber acelerado un poco más la recuperación salarial. Ese salario perdido sigue estando muy atrás para determinado segmento de la población, y recién ahora, con los consejos de salarios en el sector privado, con alguna recuperación que está prevista en la rendición de cuentas, se va a estar viendo. Porque, ¿qué pasa? Me parece que hablar de libertades, segmentar esos sectores y decir, bueno, somos más libres porque podemos elegir qué compañía de celular tenemos, pero tenemos problemas económicos con el salario, implica una contradicción. Uno puede ser libre si no tiene opciones desde el punto de vista económico en esta sociedad. A mí me parece bastante difícil. Es libertad poder elegir la compañía de celular, libertad es tener opciones de un trabajo digno, de un trabajo regular. Me parece que se hicieron algunos esfuerzos, como los jornales solidarios y demás, pero no son trabajo de calidad. Yo creo que hay cierto sector de la sociedad que todavía está muy relegado y esperamos esa recuperación. Bien. Seguridad, creo que el primer momento que vimos fue muy bueno. Podemos decir que fue efecto de la pandemia o no. Creo que fue bueno. Ahora se está complicando. Veremos cómo sigue este gobierno. Creo que está en un punto de quiebre, tiene que reaccionar respecto al plan de seguridad. No está funcionando. Hay que remitir a los homicidios, ¿no? Porque Sí, por los otros delitos la cosa viene bueno, mejor. yo creo que hay allí un tema de abordaje de la seguridad. Se está mirando mucho el microtráfico y no se está pensando en un abordaje, por ejemplo, donde vaya el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio del Interior, Educación y Cultura, todo en un paquete. Lo veo como muy disgregado, y el tema de las adicciones, ¿no? Hay algunos esfuerzos, Bien. el Ministerio de Desarrollo Social el otro día hablaba de algunos cupos, seguimos sin atender el tema de fondo de las adicciones, que me parece que tiene que ver mucho con el tema del delito. Fernanda. Tú preguntabas con cómo veía el uruguayo a este cambio, ¿no? A este nuevo Uruguay. Y cómo eso lo adaptaba a la situación en la que estamos viviendo. Y yo creo que si los resultados también y la aprobación que ha tenido el gobierno también tienen que ver con esto de que justamente los uruguayos no vivían en otro país, vivían en este. Y todos sabemos qué fue lo que se vivió en los 2 años previos a este que estamos presenciando. Entonces, ¿esto justifica un montón de cosas? No, pero yo creo que se le dio esa carta blanca al gobierno en el sentido de todos sabíamos la pandemia en la que estábamos inmersos, el mundo entero, pero el país también. Todos fuimos conscientes de la guerra que nos tocó afrontar en este primer semestre, en el cual, ahora voy a profundizar en eso, pero cuando se habla de la recuperación salarial, que era un desafío para este primer semestre, bueno, nos chocamos de frente con la guerra, con la inflación, con la suba de los alimentos. También tiene que ver con todo eso. Sí, yo te escuché, déjame profundizar un poco. Coincido con lo que dijo Fernando, quiero agregar algún elemento para no ser reiterativa. En lo sanitario no voy a profundizar, está claro, creo que la aprobación general de la ciudadanía en cuanto a la gestión de la pandemia. ¿Cuál fue uno de los grandes desafíos del gobierno, creo, en esta primera fase que transitamos durante la pandemia? Bueno, por un lado, acomodar las cuentas públicas en lo que tiene que ver con la macroeconomía, que creo que era un desafío bien grande porque al mismo tiempo tenías una crisis social y económica que era urgente, y creo que eso se logró. Se aplicaron políticas públicas, bueno, Fernando mencionaba en el terreno de lo social, pero yo agrego un fuerte respaldo a los emprendedores en materia de trabajo y seguridad social. El seguro de paro parcial, la flexibilización de los seguros de paro, creo que fueron herramientas clave en un momento de pérdida de empleo, que ahora están, bueno, que vale decir también, ahora cuando entramos como en esta segunda fase, que si bien es verdad que existió pérdida de salida real y creo que nadie está conforme con eso, tiene que ver con una decisión política que también incluyó al PIT-CNT, que incluyó a las cámaras de comercio, que tiene que ver con decir, bueno, ¿qué priorizamos? ¿Recuperar el empleo o recuperar el salario? Bueno, se optó en una situación en la que un montón de compatriotas habían perdido el empleo, profundizar en la recuperación del empleo. Que ahora estamos en una etapa de recuperar el salario, obviamente, y es parte del compromiso que el gobierno asumió. Se preveía hacerlo en este primer semestre,
reitero, para los uruguayos no es novedad la guerra, la inflación, cómo está desorbitada en el mundo y cómo se logró contener en lo que tiene que ver con el país. Bien. Otro de los logros, y te voy a los Tenemos que hacer la desafíos. pausita, ¿me lo contás al final? Perfecto, pero Dale, déjame... ya volvemos. La fuerte apuesta al desarrollo productivo y descentralizado en el país. Pausa y Gran venimos. bandera de este partido.